Hola, bienvenida, bienvenido. Este podcast nació de una conversación muy interesante que tuve mientras preparaba el contenido de los episodios anteriores y que me pareció demasiado rica como para no compartirla. Si llevas un tiempo siguiéndome, ya conoces las 10 heridas del alma, cómo se forman, cómo se manifiestan, qué hace el cuerpo con ellas y cuál es el propósito oculto detrás de cada una. Si aún no has escuchado esos episodios, te recomiendo que los busques primero porque este es el tercero de la serie y viene a añadir una capa más de comprensión. Hoy vamos a cruzar dos mundos que raramente se encuentran: las heridas del alma y la numerología. Y antes de que sigas escuchando, necesito decirte algo importante desde el principio. Esto no es un sistema cerrado. No voy a decirte, si tu número de misión de vida es el 6, tienes la herida del abandono y punto. Eso sería demasiado simplista y francamente inexacto. Lo que sí voy a mostrarte es algo mucho más interesante: cómo ciertas energías numéricas resuenan con ciertas heridas, cómo un mismo número puede aparecer en distintas heridas dependiendo de cómo se exprese en tu vida, y cómo la numerología, cuando se usa como herramienta de autoconocimiento y no como etiqueta, puede ayudarte a ver con más claridad los patrones que tienes para sanar. Lo que vamos a explorar hoy es lo que yo llamo una constelación de resonancias. No un mapa rígido, sino un mapa vivo. Vamos entonces herida por herida. Un concepto clave antes de empezar. En numerología hay varias posiciones en el mapa numerológico de cada persona. Por ejemplo, la esencia del nombre con el que te llaman y el total, y me refiero al valor numérico de las vocales, sumadas y reducidas a un solo dígito. Otro lugar importante, el número de misión de vida de nombres y apellidos, que es la sumatoria de los valores numéricos de vocales más consonantes. Otro lugar importante, el número de misión de vida de la fecha de nacimiento, que se calcula sumando todos los dígitos de tu fecha de nacimiento hasta llegar a un solo dígito, salvo que te dé un 11 o 22 y queda así sin reducir. El día en que naciste, los números con karma, que aparecen antes de reducir a un solo dígito y son el 4 que viene de un 13, el 5 que viene de un 14, el 7 que viene de un 16, el 1 que viene de un 19 y el 2 y el 6 independientemente de qué número provenga. Cuando un número está en sombra o negativo, representa la herida no reconocida, el autosabotaje que opera desde el inconsciente. Hoy vamos a movernos entre todas estas posiciones porque la herida no siempre aparece en el mismo lugar del mapa. Vamos entonces con cada una. La herida de la injusticia, control, rigidez. Empezamos con la herida de la injusticia, que en su sombra se manifiesta como control, perfeccionismo y rigidez. El mensaje interno es: solo si soy perfecto o perfecta merezco ser querido, querida. El número que resuena con más fuerza aquí es el 1 en negativo. El 1 en su luz es liderazgo, autonomía, iniciativa, la energía del que abre caminos. Pero cuando está en sombra, cuando no ha sido integrado, se vuelve autoritario, intolerante, incapaz de ceder. Necesita tener razón porque en el fondo tiene miedo de que si se equivoca pierda su lugar.
Eso es exactamente la herida de la injusticia, la hiperexigencia como escudo, el control como forma de evitar el error porque el error fue castigado. También puede resonar aquí el karma 19 que reduce al 1. El karma 19 indica que en esta vida pueden aparecer tendencias hacia el egoísmo y la necesidad de control, de manipulación. Y su lección es aprender a cooperar y a soltar esa rigidez que nació del miedo a ser vulnerable. Si te reconoces en esta herida y tienes un 1 prominente en tu mapa, especialmente si ese 1 viene de un 19, ahí puede estar parte de la raíz. La herida de abandono, dependencia. La herida del abandono vive en el miedo a quedarse solo, en el aferrarse o en el irse antes de que se vayan, en la vigilancia constante de las relaciones. Aquí resuenan con fuerza dos números, el 2 y el 6, ambos profundamente relacionados con el vínculo y el amor. El 2 en negativo habla de dificultades para confiar, para vincularse de manera sana, para sentir que lo que llega puede quedarse. La sombra 2 indica dificultades para fluir, confiar en uno mismo y en los demás y sentir que se tiene todo lo que se necesita. Quien tiene esta sombra activa vive en un estado de alerta emocional constante. ¿Va a quedarse? ¿Me va a abandonar? Y hay algo más con el karma 2. Quien lo lleva aprendió que amar y depender son casi la misma cosa. El reto es distinguir el amor genuino del apego que nació del miedo al abandono. El 6 en negativo lleva esto un paso más lejos. La sombra 6 no fue habilitada para vincularse emocionalmente de forma sana y esto genera una gran necesidad de hacerse sentir merecedor, merecedora, valioso, valiosa y útil a los demás. El 6 en sombra da y da, no desde la generosidad sino desde el miedo. Si soy suficientemente útil, no me van a dejar. Eso es la dependencia emocional en su expresión más clara. Si tienes un 2 o un 6 en negativo y reconoces la herida del abandono como tuya, esos números son probablemente el espejo numerológico de esa experiencia. La herida de la valía, autoexigencia. Nunca soy suficiente por más que haga. Esa es la voz de esta herida, una autoexigencia que no descansa, que sube la valla cada vez que la alza, que no sabe recibir un cumplido sin descalificarlo internamente. Aquí el número que resuena con más fuerza es el 7. Y esto es algo que quiero que te quedes muy claro, porque generalmente el 7 se asocia a la introspección y la espiritualidad, a la sabiduría. En su luz, sí, pero el 7 negativo es el perfeccionista obsesivo, el que nunca se siente suficiente, el que se aísla porque cree que si los demás lo vieran de verdad, lo encontrarían deficiente, el que se juzga con una dureza que no aplicaría jamás a nadie más. Ese es el 7 con la herida de valía activa. Y luego está el karma 16 que reduce al 7. El número 16 sugiere lecciones que involucran relaciones y la necesidad de curar heridas emocionales porque se sintió traicionado y puede indicar la necesidad de trabajar en el amor propio porque no confía en sí mismo.
El karma 16 habla de un alma que viene a aprender, que vale por lo que es, no por lo que construye o demuestra. También puede resonar aquí el 3 en negativo. Como mencioné en el episodio anterior, esa sensación de no ser visto, de que lo que uno hace no tiene tanto valor como lo que hacen los demás, y la búsqueda constante de aprobación para compensarlo. Así que si tienes un 7, un 3, un 16 en tu mapa y reconoces la herida de valía, presta atención a esas resonancias. La herida de la indiferencia, frialdad, vacío afectivo. Esta es la herida más silenciosa, la que se formó en un entorno donde las emociones no tenían lugar, donde el afecto no se expresaba, donde aprendiste que sentir era perder el tiempo o perder el control. El número que resuena aquí es el 4, especialmente cuando viene con historia karmática. El 4 en negativo habla de rigidez, de estructuras emocionales muy cerradas, de una dificultad para soltar y fluir. La sombra 4 se asocia a problemas de afecto vividos en la infancia debido a mucha exigencia en el hogar. El entorno frío, la familia donde el amor se daba por sentado pero nunca se decía, donde el esfuerzo era la moneda de cambio y la ternura era casi sospechosa. Y aquí aparece algo muy preciso, el karma 13, que reduce al 4. El karma 13 habla de transformación profunda llevada a un intenso trabajo en la vida material, evitando la negligencia y la indiferencia. Quien tiene este karma aprendió en algún momento que el disfrute era peligroso o irresponsable, que había que ganarse el descanso, que el afecto se merecía con esfuerzo. Eso es la herida de la indiferencia interiorizándose. No solo recibí frialdad, sino que aprendí a aplicármela a mí mismo, a mí misma. También podemos incluir en esta herida al 1 en negativo, con fuertes sensaciones de vacío debido a la soledad por la indiferencia recibida o percibida. La herida de la culpa, autosacrificio. Si pido soy una carga, si me quedo callada todo está bien. La persona que carga esta herida vive para los demás porque aprendió que sus propias necesidades eran un problema. Aquí resuena con fuerza el 6, pero desde un ángulo diferente al del abandono. Si en el abandono el 6 da para que no se vayan, en la culpa el 6 da porque siente que no tiene derecho a recibir sin haber dado primero. El karma 6 habla de personas que no fueron protegidas o nutridas emocionalmente como necesitaban, y su pregunta central es cuánto se dan a sí mismas lo que merecen, si se respetan, si se permiten recibir. También resuena aquí el 9 en negativo. El 9 en sombra se sacrifica constantemente, creyendo que amar implica sufrir o renunciar, y su generosidad puede volverse autodestrucción. El 9 tiene una vocación enorme de servicio y entrega, pero cuando la herida de la culpa está activa, ese servicio deja de ser un don y se convierte en una obligación que nunca termina de saldarse. Y el karma 13 que mencionamos antes también puede aparecer aquí. La sensación de que el disfrute personal es casi una traición,
que primero hay que trabajar, sacrificarse, ser útil y solo después, quizás, tal vez, una merece algo para sí misma. La herida de fracaso, conformismo. ¿Para qué intentarlo si al final voy a quedar mal? Esta herida produce el conformismo como escudo. Me quedo donde estoy para no exponerme a fallar. El número que resuena aquí es el 4 en su aspecto más rígido y aparece con mucha fuerza el karma 13. El 4 en negativo puede producir una persona tan apegada a la estructura conocida, a lo seguro, a lo controlado, que cualquier movimiento hacia lo nuevo se siente amenazante. El aprendizaje del número 4 está enfocado en evitar ser demasiado rígido y sus sueños pueden verse frustrados varias veces hasta que aprenden a enfrentarse a las limitaciones externas. El fracaso repetido como maestro es la marca de este karma, no para destruir, sino para enseñar que levantarse es posible. También resuena aquí el 1 en sombra, la parálisis que viene de haber intentado afirmarse y haber sido golpeado. Cuando el liderazgo natural del 1 fue castigado en la infancia, la persona aprende a no levantar la mano, a no destacar, a conformarse, no porque no tenga capacidad, sino porque aprendió que el destacar trae malas consecuencias. La herida de la humillación, masoquismo. Soy demasiado. Mejor me hago pequeño, pequeña para no molestar. La humillación enseña a ocupar menos espacio del que corresponde. Aquí el número que resuena con más profundidad es el 7 en negativo, específicamente el karma 16. El karma 16 se conoce como el karma de los sueños destrozados, donde la soberbia y la terquedad llevaron a que todo lo tocado se corrompiera. En esta vida esa energía puede manifestarse como su opuesto, una persona que se aplasta a sí misma antes de que nadie más tenga que hacerlo, que se anticipa al juicio ajeno con su propia condena. Eso es el masoquismo de la humillación en clave numerológica. La herida de la traición, control. Si confío, me van a fallar. Mejor lo controlo todo yo. Quien fue traicionado construye muros muy altos y sistemas de control muy sofisticados para que nadie pueda volver a sorprenderlo. El número que resuena con más fuerza aquí es el 8 en negativo. La sombra 8 puede llevar a actitudes de control en exceso, opresión, tiranía o por el contrario, a una debilidad de carácter cada vez que se tiene que enfrentar la vida. El 8 en sombra oscila entre dos extremos, el que controla todo para no ser vulnerable y el que colapsa porque no puede sostener ese control eternamente. También resuena aquí el karma 19, reducido al 1. La persona que aprendió que no podía confiar en otros y decidió que lo haría todo solo. La autosuficiencia como armadura. La independencia no como fortaleza, sino como forma de no exponerse. La herida de la deuda, mártir. Nunca hago suficiente, siempre les debo algo a todos. La herida de la deuda produce el mártir, alguien que vive pagando una cuenta que nadie le presentó con claridad, pero que siente siempre pendiente. Aquí el número más resonante es el 9, pero también aparece el 6. El 9 en negativo da y da, pero desde un lugar que no es la generosidad pura, es la necesidad de redimir algo. El 9 en sombra busca validación a través del rol de guía o salvador,
y si no lo necesitan, siente que no existe. Eso es la deuda emocional en su expresión más clara, el valor propio condicionado a cuánto se da. Y el karma 6 también aparece aquí con fuerza. La persona con karma 6 siente que está hipotecada, que debe seguir dando aunque esté agotada, con una gran dificultad para recibir sin sentir que eso crea una obligación nueva. Los números maestros 11 y 22 también pueden resonar con esta herida cuando se viven en su aspecto más oscuro. La sensación de tener una misión tan grande que uno no tiene derecho a sus propias necesidades hasta no cumplirla. La herida del rechazo, huida. Algo en mí está mal, más vale que lo esconda antes de que lo vean. La herida del rechazo es quizás la más primaria de todas. Toca la raíz del derecho a existir y por eso le asigno el 11, el número maestro. El 11 negativo es el número del que se siente diferente, separado, fuera de lugar, el que tiene una sensibilidad tan elevada que el mundo común a veces duele. La sombra 11 está asociada a un conflicto de separación del clan familiar, donde la sensación de no ser amado o de haber sido dejado de lado fue percibida desde muy joven. Pero también resuena aquí el 8. Habla directamente de la herida de rechazo, del pensamiento de escasez emocional, de la sensación de no merecer lo bueno. El rechazo como herida tiene la particularidad de que puede aparecer en varios números, porque toca algo muy profundo, la relación con el propio derecho a existir y a ser amado tal como se es. Por eso no se reduce a un solo número, es una energía que impregna. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo muy claro. Los números no son tu destino, no son una condena, no son una caja en la que tienes que caber. Son espejos y como todo espejo, lo que te muestran depende del ángulo desde el que lo mires y de la luz que haya en ese momento. Es decir, depende del punto de tu evolución en que te encuentras. Lo que hemos explorado hoy es una forma de usar ese espejo de manera más precisa. En lugar de mirar el número solo en su luz, mirar también su sombra. Y en lugar de buscar una equivalencia exacta entre un número y una herida, preguntarte qué energía de ese número resuena con tu experiencia de vida. Porque al final, la numerología, al mostrarte las heridas de tu infancia, no importa si les llamas heridas del alma, si son 10 o son más, e incluso unas se contienen en otras, lo importante es hacia dónde apuntan, a ayudarte a verte con más claridad, a entender por qué reaccionas como reaccionas, a reconocer los patrones que se repiten y a encontrar en esa comprensión el primer paso hacia algo diferente. Para eso sirve la numerología, para mostrarte un rumbo, una guía que te permita entender por dónde continuar, una poderosa herramienta de información. Soy Andrea Cruz Lombardi y gracias por escucharme. Si el contenido te gustó, regálame un me gusta y suscríbete para disfrutar de más contenido como este. Hasta la próxima.